Bien, buenas noches con cada uno de ustedes. Quisiera saber si me logran escuchar correctamente. Jóvenes, por favor, si me confirman. Buenas noches para poder desarrollar ya nuestra sesión número 2 referente al curso de asistente técnico de obras, ¿no? Como recordarán, ya el día miércoles que hicimos nuestra sesión, estábamos trabajando lo referente al proceso constructivo, pero la primera parte. Hoy vamos a terminar esta segunda parte. A ver si me confirman, chicos, si me confirman, si es que están escuchando correctamente. Ahorita voy a compartir ya la presentación. A ver, por favor, si me confirman. ¿Se logra escuchar, chicos? A ver, por favor, si me confirman. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, ahorita voy a ya compartir la presentación. Un ratito estoy con algunos inconvenientes. A ver, ahorita ya sé que me escuchan. Ya sé que me están escuchando ahí ahorita nada más. A ver, un ratito, tengo unos percances con la presentación. A ver, un ratito, por favor. Mm, A ver, a ver, chicos, un ratito. Ya estoy teniendo complicación con lo que es la presentación. Y ahora sí, ya un ratito. Nos quedamos en falso piso, ¿ya? Ahora sí, ya todo está bien. Buenas noches con todos. Nos saludan desde Colombia también. Miren, muchas gracias. Bien, vamos a dar inicio ya a nuestra sesión número 2, ¿ya? Referente a este tema que veníamos abordando, un poco para hacerles recordar, para contextualizarlos, es en relación a los muros y tabique, es, perdón, en función a los procesos constructivos, ¿ya? Es en función a los procesos constructivos. Referencia a los procesos constructivos, habíamos estado también abordando cada una de las partidas que constituyen una edificación. Vamos a continuar, nos quedamos en falso piso, ¿verdad? En la partida falso piso. Ahora vamos a nosotros a continuar con la partida muros y tabiques de albañilería. Una partida también en este contexto de las edificaciones de albañilería confinada, pues sumamente importante, porque los muros son la razón de ser, recuerden, de estas edificaciones de albañilería confinada, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos dice nuestro reglamento referente a esto, ¿ya? Para empezar, recordemos que las edificaciones de albañilería confinada, según el Reglamento Nacional de Edificaciones, refieren que es un tipo de albañilería reforzada con elementos de concreto armado en todo su perímetro y que son vaciados posteriormente a la construcción de la albañilería, es decir, del muro. La cimentación de concreto se considera como confinamiento horizontal sobre cimiento para los muros del primer nivel. Entonces, las edificaciones de albañilería confinada, como también les mencioné en algún momento, son aquellas edificaciones donde el elemento más importante es la albañilería, ¿no? O sea, el muro. Y este va a ser el que de una u otra manera va a resistir todas las cargas, es el que ante un sismo, por ejemplo, va a tener que, digamos, tener este buen desempeño, porque si falla el muro, pues no va a fallar la edificación. Por eso cuidamos mucho este muro, tanto desde el diseño hasta lo que es la ejecución, como también lo mencioné en algún momento. Ahora, las edificaciones de albañilería confinada, pues tienen un sistema, ¿no? Constructivo. Acá, por ejemplo, primero se hace la cimentación, luego los muros, y luego se confinan con las columnas, vigas y, bueno, luego estará el tema de la losa, ¿no? Y para poder nosotros construir de esa manera, o sea, un muro confinado, un muro arrastrado, un muro enmarcado, es que tenemos que aplicar esas conexiones entre muro y columna, como nos dice la norma, como nos dice nuestro reglamento, ¿ya? Para ello, mencionarles también algunos alcances de las albañilerías confinadas. La norma nos dice, por ejemplo,
que la separación entre eje de columnas debe de ser 2 veces la altura de muro o máximo 5 metros. También que la misma densidad de muros debe ser en el eje X y en el mismo Y, es decir, que la cantidad de muros, ¿no? Que colocas en ese eje vertical tiene que ser igual que la horizontal. Es por eso que es más que nada como que encajonados, ¿no? Yo no puedo tener puro muros en el eje Y y nada en el eje X o poquísimo en el eje X. Voy a originar una torsión en esa edificación, que lógicamente ante un sismo es donde se va a tener que ver esto, ¿no? O sucede esto, ¿ya? Por eso cuidamos mucho. Yo no puedo tener muchos espacios vacíos porque lamentablemente este sistema se maneja así, con que la misma cantidad de muros vaya en ambos sentidos, ¿ya? Y entre otras consideraciones, por ejemplo, el tema de la conexión, del espesor de juntas, ¿no? Entre otras cosas. Algo importante también que esto no solamente se da para las albañilerías confinadas, sino que también para las estructuras aporticadas, es que se tenga, se refiere muy se oye muy bajito, me dicen jóvenes. A ver, quisiera saber si se me escucha muy bajo o es solamente de uno de sus compañeros. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Ya, ok, gracias. Entonces les decía que lo que se recomienda en el proceso constructivo de estas edificaciones, en lo que refiere a muros y tabiques de albañilería, es la separación entre una vivienda y otra, que como ya también en algún momento les mencioné, esto no solamente debería ser para albañilería confinada, ¿no? También para el tema de aporticado, ¿no? El aislar las viviendas. ¿Y cómo hago esta separación entre vivienda y vivienda, que es lo recomendable en realidad dicho por la norma? Colocando una junta de 2 pulgadas y para esto en muchos de los casos pues colocamos las planchas de Tecnopor, ¿no? Para amortiguar tal vez la vibración que se genera entre un sismo, que es básicamente ahí lo que más protegemos a las viviendas, ¿no? Entonces es una de las cositas que deberían de considerarse. Otros puntos importantes que nos menciona la norma, ¿ya? En justamente estas edificaciones de albañilería confinada. Justamente aquí, como ya les mencioné en algún momento, hay que tener mucho cuidado con su muro, porque el muro es el elemento más importante, ¿ya? Y la norma nos refiere que efectivamente vamos a hacer que se cumpla este confinamiento, este enmarcado y por lo tanto este buen desempeño estructural de las edificaciones, haciendo este buen confinamiento, este buen enmarque del muro. ¿Cómo logro este confinamiento adecuado entre muro y columna? Que es lo que más deberíamos de cuidar, ¿no? Para eso decimos que la norma 070 del Reglamento Nacional de Edificaciones nos menciona, ¿no? En su capítulo 4, artículo 11, que podríamos trabajar dos tipos de conexiones, ¿ya? Por un lado, por un lado nos menciona, ¿ya? Referente a lo que es la conexión dentada y también la conexión a ras, ¿ya? Podrías manejar dentada o a ras en el levantamiento de este muro y también en el confinamiento, más que nada, no en el levantamiento de muro, sino en el confinamiento del muro con la columna. ¿Sí? Entonces, en este enmarque entre el muro y la columna puedes manejar una conexión dentada, así lo dice el reglamento, o a ras. En caso se emplee una conexión dentada, la longitud, nos dice el reglamento de la unidad saliente, no debe exceder 5 centímetros y deberá limpiarse de los desperdicios de mortero y partículas sueltas antes de vaciar el concreto de las columnas de confinamiento. Pero también podríamos emplear esta conexión a ras y para eso deben emplearse o adicionarse chicotes o mechas de anclaje, ya, los cuales deben ser de 6 milímetros de diámetro, de estos deben ingresar 40 centímetros por lo menos al interior del muro y 12 centímetros y medio al interior de la columna, con un doblez a 90 grados y este doblez debe de ser de 10 centímetros. Un poquito para ilustrar lo que ya nos dice el reglamento, ¿no? De forma descriptiva, miren, esta es la conexión dentada. La conexión dentada consiste en que parte del concreto de la columna va a ir al muro. Y de esta manera va a ser ese agarre, va a ser ese enmarcado.
va a ser ese trabajo monolítico entre columna y muro. ¿Qué es lo que se quiere? Acá con el endentado queremos que la columna forme parte del muro. Eso es lo que deseamos, para que la columna ceda su resistencia al muro. Y finalmente, chicos, ahí es un solo elemento. La columna y muro es un solo elemento. Ahí no hay diferenciación, por decirlo. Claro, yo lo veo, sí, veo que ahí es una columna, que al costado están los muritos, pero cuando yo hago el endentado, eso forma un solo elemento. Y la columna solidariamente ayuda al muro, que es lo que se quiere, ¿no? Que proporcione esa resistencia del concreto a, en este caso, el muro, ¿ya? ¿Ya? Entonces, lo que queremos es eso, ¿no? Ahora, ¿cómo se logra ese endentado? Como ya les decía, haciendo que parte del concreto de las columnas vaya hacia el muro. Ingeniero, ¿y cómo se logra eso en la ejecución? Levantando primero los muros. O sea, ahí primero hay que construir el muro, levantar ese muro. Y luego de eso, tendríamos que encofrar esas columnas y ya luego vaciar el concreto de las columnas. Entonces, como yo ya lo he dejado también mis muros de esa manera, ¿no? Un ladrillo saliente, un ladrillo no, un ladrillo saliente, un ladrillo no, ya lo he hecho de esa manera. Entonces, cuando yo encofro las columnas y vacío posteriormente el concreto, se va a hacer de esa forma, miren, como están observando en la fotografía del centro un endentado muy bonito, mire, que se ha logrado y que el reglamento justamente dice eso, ¿no? Que parte del concreto de las columnas vaya hacia el muro y haga ese trabajo del endentado, ¿ya? Entonces, esto también se metra, por si acaso, esto también se hace un metrado para poder añadir al concreto de las columnas, ¿ya? ¿Cuánto debe ser la unidad saliente máximo? 5 centímetros, ¿ya? Ahora, luego de eso, decirles también que hay otro tipo de conexión. Si tú no quieres hacer dentada la conexión, puedes hacer una conexión a ras. Y esta conexión a ras consiste en que se hagan las mechas o chicote, a través de mechas o chicote. Entonces, para eso que nos dice el reglamento, esas mechas o chicotes las vamos a colocar cada 3 hileras. Ya cada 3 hileras colocaremos esas mechas o chicotes, donde 40 centímetros ingresarán al interior del muro y 12 centímetros y medio al interior de la columna, más un doblez de 90 grados con 10 centímetros. Esto se va a hacer, como ya le repito, cada 3 hileras. Esto sí es en esta parte, por decir, pues, ya de las esquinas. En la parte central igual, ¿no? Vamos a colocar las mechas o chicotes cada 3 hileras, donde 40 centímetros irán al interior del muro, a ambos lados, ¿ya? Entonces, básicamente por ahí es la indicación, chicos. Entonces, eso, miren, tanto razón, eso es clave. En albañilería confinada, en sus muros que ustedes construyan, eso es clave, ¿ya? ¿Cuáles son las consecuencias cuando no hago un buen confinamiento? Cuando yo hago caso omiso, ¿no? Y tal vez lo hago todo a ras, como he visto muchas viviendas, y ni siquiera hago mechas o chicotes, lo hago solo a ras y punto. No estoy entonces conectando columna con muro. No estoy enmarcando ese muro, no estoy protegiendo ese muro. Entonces, ante la acción de cargas o ante eventos sísmicos, ese muro va a fallar o va a ser más vulnerable en todo caso, porque no lo estoy enmarcando, no lo estoy protegiendo, ¿ya? Una de las fallas, una de las patologías que presentan estos muros, una de las enfermedades también indicadas, ¿no? A los muros, cuando yo no los confino, cuando yo no los protejo, es que presenten fallas por corte. ¿No? Empiezan a presentar a temprana edad esto. Y cuando ya un muro presenta esta falla, prácticamente no sirve. Y ya la edificación se ve pues en peligro, ¿no? Otra de las indicaciones aquí en lo que son los muros de albañilería es que respetemos los espesores de junta. Es algo que también comúnmente pasa, ¿no? No respetamos. El maestro piensa que a su manera, a su experiencia, la mezcla de ese mortero que coloca es el que corresponde y no verifican. A ver, claro, tienen sus formas, ¿no?
Pero pasa que muchas de las veces ese espesor de junta no tiene esos espesores que realmente indican la normativa. La norma indica que mínimo debería ser 1 centímetro y máximo 1,5 centímetros. ¿Ya? Debería estar entre 1 centímetro a 1,5 centímetros. Pero sucede que en muchos de los casos esto sobrepasa el 1,5 centímetros. Yo he chequeado edificaciones donde han tenido hasta 5 centímetros de espesor de junta, imagínense. Ya no trabaja la junta. Cuando es a más de ese espesor, ya no trabaja. No trabaja, es mucho. Es como si tú colocases una torre muy alta y encima fue más peso, es algo inestable. Por más que esté ahí ya seca, esa mezcla ya esté, no le ayuda mucho. No hace que haga una buena pega en realidad, como quisiéramos, ¿no? Una pega por sí indestructible, ya no funciona así porque es mucho, ¿no? Entonces, esto hay que tener cuidado, ¿ya? Luego, el Reglamento Nacional de Edificaciones nos indica que estas juntas, tanto horizontales como verticales, deben de estar rellenadas de mortero, ¿no? Completamente rellenas de mortero. Sin embargo, vemos también que algunas viviendas no tienen eso, entonces hay que tener mucho cuidado, chicos, en el tema de las juntas, ¿no? Otra de las cosas importantes aquí, ya es también, bueno, lo dije al inicio, por acá, es en cuanto a la separación, ¿no? Entre eje de columnas, ¿ya? Entonces, respetemos también eso, que la separación entre eje de columnas sea máximo 5 metros o 2 veces altura de muro. ¿Qué sucede cuando la separación entre eje de columna en albañilería? Es más, empieza a fisurarse por el centro sobre todo. Imagínense si ahí nomás hay un sismo, eso se pronuncia, ¿no? Eso se hace mucho más álgido. Entonces, eso también hay que cuidar. Otra de las, bueno, aquí, otra de las cositas que quiero indicarles es que en cuanto a los ladrillos, que son el insumo para poder, pues, fabricar, perdón, construir el muro, ¿ya? Se recomienda que ese ladrillo sea un ladrillo, pues, macizo, ¿no? O esos de 18 huecos. Es lo que se recomienda para este tipo de, digamos, trabajo, ¿no? Para este tipo de albañilería, ¿no? Ahora, referente a esto, también decirles que la altura de asentado de albañilería, la norma no dice que no debe construirse muros con más de 1,20 m de altura, ¿no? En una jornada de trabajo, ¿no? O sea, normalmente nuestro muro es una altura de 2,50 o 2,40 en albañilería, me refiero. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Que no puede construirse todo en una jornada de trabajo, ¿no? Tiene que hacerse en dos jornadas. Entonces, 1,20 m, por ejemplo, en la primera jornada y 1,30 m en la segunda, ¿no? Si es 2,50. O 1,20 m y 1,20 m, como fuere, pero en dos jornadas. Si no, se corre el riesgo que ese muro, por la tanta altura y por estar fresco la mezcla, pueda caerse y hacer daño a las personas. Otra de las cosas importantes también que se dio a raíz de los sismos, y que esto lo implementó también la norma 070, es que se aíslen los alféizar de la estructura principal. Para ello debemos de saber que los alféizar, ¿ya? Este, a ver, para eso debemos indicarle que los alféizar son esos muros que se encuentran debajo de las ventanas. A eso llamamos alféizar, ¿no? Y la estructura principal es lo que está a los costados, ¿no es cierto? Entonces la norma dice que hay que separar a este muro pequeñito de este muro que es el principal, que va de inicio a fin. ¿Y cómo lo debemos de separar? Nos dice la norma empleando plancha de Tecnopor. Y este espesor que debe de cumplir, ese espesor que deben de ser las juntas que separan el muro principal de la fecha debe ser de media pulgada, ¿no? O de 1 pulgada, perdón, de 2 centímetros, 2,5 centímetros, ¿no? Debe de colocarse ahí esa junta de Tecnopor, ¿no? Para que de esta manera separe la estructura principal del alféizar. ¿Y cómo se va a separar este murito, ¿no? Este alféizar? Básicamente lo que va a hacer es va a tener que hacerse con columnetas y con esta viguita, ¿no? Que arrastre. O sea, hay que arrastrar esta alféizar.
Es como si fuera un muro normal, así principal, pero es bajito, con una columneta, o sea, columnas de menor dimensión y una villita que también sea de menor dimensión. Y luego esto se separa de la estructura principal, ¿no? Si no, va a haber una falla, pues, ¿no? Ahora, esto es algo que se implementó, como ya le decía, a raíz de los sismos, ¿no? Que se veía que mayormente fallaban de estos lados por efecto de columna corta, ¿no? Y los muros en realidad quedaban prácticamente, pues, inoperativos. Entonces, a raíz de eso se implementó esto, ¿no? Que los AFS deberían de separarse de la estructura principal. Si es que eso no se hace, si es que no se realiza el aislamiento del alféizar, miren, pasa esto, ¿no? Que se presentan estas fisuras, ¿no? En los muros principales. Acá es un alféizar, pero como lo he hecho todo junto, no es separado, entonces ese es el riesgo que se corre, ¿ya? Muy bien. Entonces eso hay que tomar en cuenta. Asimismo, ¿no? Asimismo, otra de las cosas importantes, ya que se manejan aquí en lo que son muros, ¿ya? Es referente a las instalaciones eléctricas, ¿no? ¿Cómo manejo este sistema eléctrico? ¿Cómo manejo toda su ejecución ingeniera en los muros, sabiendo que estos son los elementos más importantes? ¿Ah? Eh, bueno, la norma también, el Reglamento Nacional de Edificaciones, en su capítulo 1, artículo 2, refiere que los tubos para instalaciones secas, como son las eléctricas, las telefónicas, etcétera, solo se alojarán en los muros cuando los tubos correspondientes tengan como diámetro máximo 55 milímetros. En estos casos, la colocación en este caso nos dice la colocación de los tubos en los muros se harán en concavidades dejadas durante la construcción de la albañilería, es decir, del muro, ¿no es cierto? Que luego serán rellenadas con concreto o en los alvéolos de las unidades de albañilería. En todo caso, los recorridos de las instalaciones siempre serán verticales y por ningún motivo se picará o se recortará para alojarlas. Entonces, lo correcto, nos dice la norma E070, es que usted haga un embebido de esa tubería eléctrica y que esto se debe dejar cuando se levanta el muro, tipo en falsa columna, para que luego igual se encofre y se vacíe con concreto fluido 1,6, ¿no? Y por ningún motivo dice se debe de picar o recortar el murito para alojar ahí las tuberías, sino que se tiene que ya prever que por ahí vamos a necesitar un pase de tubería y pues hay que dejarle ese pase. Eso es lo idóneo, eso es lo correcto, lo harán así, difícil, ¿no? Mucho trabajo, dicen los maestros, pero bueno, ustedes como ingeniero saben que se tiene que cumplir la normativa y eso es lo que nos refiere, ¿ya? Luego tenemos también a las instalaciones sanitarias, ¿no? Las instalaciones sanitarias, una cortadita y queda, bueno, es lo que normalmente hacen, sinceramente, ¿no? Cortan, alojan y ya. Pero bueno, es lo que la norma ya les está manifestando, ya les estoy mostrando, ¿sí? Luego, miren, lo más crítico es con las instalaciones sanitarias, ¿ya? Para eso la norma 070 del Reglamento Nacional de Edificaciones en su capítulo 1, artículo 2, refiere que los tubos, ¿no? Los tubos con diámetros mayores que 55 milímetros, es decir, un quinto del diámetro del muro, tendrán recorrido fuera de los muros portantes o en falsas columnas y se alojarán en ductos especiales o en muros no portantes. ¿Mm? Entonces ahí más todavía estricto, ¿no? Porque sabemos que las tuberías de la especialidad sanitaria son de mucho mayor diámetro. Entonces es por eso que la norma 070 nos dice que estos tendrán recorrido fuera de los muros portantes. O tal vez podrías hacerlo en falsas columnas, ¿no? Y se alojarán, dice además, estas tuberías, es que en el caso se vea que los haga recorrido fuera, en ductos especiales. O si se quiere alojar en falsas columnas, pues en muros no portantes, ¿no? Entonces, hay que tomar también en cuenta esto, ¿no? Lo que se quiere acá y la norma 070 pretende es que nosotros cuidemos al muro.
O sea, aquí todo va para la protección al muro. La norma 070 es albañilería. Entonces, no va a dar las indicaciones técnicas para, en este tema, en este caso, pues cuidar al muro. Es lo que se quiere. Por eso que no dice no piques, no recortes, no dañes el muro, porque es como que si tú le quitases soldaditos. ¿Quiénes son los soldados del muro? Sus ladrillos, ¿no es cierto? Cuando tú cortas, cuando tú lo metes ahí no sé, pues una tubería, ¿no? U otra cosa, entonces le estamos debilitando ese muro, ¿ya? Claro, lo idóneo, como dice Dani, su compañero, es hacerlo pues en ductos, ¿no? Lo más idóneo, para no estar debilitando mi muro, ¿sí? Bueno, las tuberías de desagüe básicamente son de 4 pulgadas, sobre todo las montantes, ¿no? ¿Qué muros van, o perdón, qué tuberías van por los muros de tuberías de sanitarias? ¿Qué tuberías de la especialidad sanitaria van por los muros? Son las montantes de desagüe. Y las montantes de desagüe tienen su diámetro de 4 pulgadas, ¿ya? De 4 pulgadas, imagínense, o de 2 pulgadas la tubería de ventilación. Por eso que lo recomendable es que lo hagan por un ducto, ¿no? Bien, en caso, bueno, acá vemos, por ejemplo, que se han colocado en falsas columnas, en el caso sea de esa manera, hay que proteger esta tubería colocando alambre número 16, haciendo un envolvente, forma espiral con alambre número 16 la tubería y luego colocar unos refuerzos horizontales con alambre número 8 cada 3 hileras y luego cofrar para colocar concreto fluido 1 y 6. Este procedimiento, como estamos viendo en la foto central y también en la de la derecha, son los incorrectos, ¿no? No debería, en todo caso, miren acá, prácticamente es el tubo, ¿no? El diámetro de la tubería es lo que, digamos, da con el espesor del muro, ¿no? Básicamente es eso, esto es lo que la norma no quiere, ¿no? El que, digamos, el diámetro ocupe el mismo espesor del muro y estemos debilitando, todavía acá hay dos, miren. Estos son montantes de desagüe y que se están colocando aquí, ¿ya? O como en este caso, miren ustedes. Eso es lo que la norma no faculta, ¿no? Acá nos dice, vean ustedes estratégicamente de hacerlo a través de un ducto, que es lo ideal, o en falsa columna, pero siempre y cuando ustedes también evalúen esto, ¿no? Que los tubos con diámetros no superen estos 55 milímetros, ¿no? Para que tengamos al menos un revestimiento de esto. Bien, esto es en cuanto entonces al cuidado que hay que tener en la construcción del muro, chicos. Se recomienda siempre mejor sean por un ducto, que no toquemos el muro, ¿ya? Claro, acá es un pandereta, ¿no? Acá es un ladrillo, claro, acá es un proceso constructivo pues bastante deficiente, ¿no? Poco se le colocó la imagen porque es parte de lo que construyen también, miren, ¿no? Pero bueno. Referente a lo que es también estos muros de albañilería, chicos. Importante es que ustedes también evalúen a este insumo con el que hacen el muro. ¿Cuál es el insumo que, digamos, tiene más presencia en el muro? Su ladrillo. Para eso, nuevamente, la norma es 070 albañilería. Nos dice que tenemos que hacer pruebas a su ladrillo, a su unidad de albañilería, como le llama la norma. La norma al ladrillo no le dice ladrillo como tal, ¿no? Le dice unidad de albañilería. Es decir, cada vez que ustedes lean en la norma unidad de albañilería, se está refiriendo al ladrillo. Entonces nos dice que a esa unidad de albañilería tenemos que someterlo a pruebas, lógicamente, porque es tu insumo, digamos, preponderante en lo que es tu albañilería, es decir, en tu muro, ¿no? Para empezar, nos dice lo siguiente, nos dice que el muestreo será efectuado a pie de obra y que por cada lote compuesto por hasta 50 millares de unidades se seleccionará al azar, perdón, una muestra de 10 unidades. De 50 millares, 10, imagínense, unidades, sobre las que se efectuarán las pruebas de variación de dimensiones y de alabeo. 5 de estas
unidades se ensayarán a compresión y las 5 a absorción. También tenemos resistencia a la compresión. Para la determinación de la resistencia a la compresión de las unidades de albañilería se efectuarán los ensayos de laboratorio correspondientes, de acuerdo a lo indicado en las normas técnicas peruanas 399.613 y 399.604. La resistencia característica comprensión axial de la unidad de albañilería se obtendrá restando una desviación estándar al valor promedio de la muestra. ¿Mm? Luego, en cuanto a lo que es la variación dimensional, nos dice que para la determinación de la variación dimensional de las unidades de albañilería se regirá el procedimiento indicado en las normas técnicas peruanas, ¿no? Y luego, en lo que es alabeo, para la determinación del alabeo de las unidades de albañilería se seguirá el procedimiento indicado en las normas técnicas peruanas ahí mencionadas y también absorción, ¿no? Se hará lo mismo. Entonces, ¿a qué ensayo voy a someter a mi unidad de albañilería? Resistencia a la compresión, variación dimensional, alabeo y absorción. En esas 10 unidades, ustedes van a tener que hacer estos ensayos, ¿no? Para que puedan dar esa, digamos, fe que efectivamente esos ladrillos o esas unidades de albañilería son las que corresponden. Bien, en cuanto a los controles que van a hacer a la albañilería, ¿no? Van a partir por estos ensayos, ¿no? Ya les decía, el ensayo a ladrillo es lo fundamental, pero también se hacen, ya para el tema de diseño de la albañilería, se hace el ensayo a las pilas o prismas y también a los muretes, ¿ya? Entonces un poquito algo ya eh, mayor, ¿no? Ahora, los ensayos que hacemos a los ladrillos, va a ir básicamente en función a determinar las propiedades físicas y mecánicas. Las propiedades físicas que nosotros debemos ensayar en los ladrillos es la densidad, succión, variabilidad dimensional y alabeo. Y las mecánicas, la resistencia a la compresión. Referente a las pilas o prismas, que es un conjunto de ladrillos que se colocan para poder evaluar ya a la albañilería como tal, no al material unitario, sino ya en conjunto, ladrillo mortero, se ensaya las propiedades físicas de densidad y la mecánica de resistencia a la compresión axial en pilas. Y finalmente, en lo que son muretes también se ensaya las propiedades físicas, ¿sí? ¿Se está escuchando mal, jóvenes? Me dicen, robotizado. ¿Se está escuchando mal? Ya. Bien, entonces es por eso que la norma es clara, ¿no? Dices, el muestreo se efectuará a pie de la obra. ¿Mm? O sea, llega tu lote a obra, esos ensayos, esos ladrillos que llegan es lo que tú tienes que hacerlo, los ensayos respectivos. Porque se supone que también que en el expediente ustedes dijeron qué ladrillos debo de usar y se sometieron a los ensayos, por eso he podido hacer el diseño. Y ya cuando estamos en ejecución, nosotros corroboramos si efectivamente lo que tú has puesto tan bonito en el expediente es lo que ahora se está usando y es lo que el proveedor me está dando. ¿Me entiendes? Porque es algo que tú lo vas a anexar a tu informe de obra y es algo que ante alguna denuncia, ante algún problema, tú tienes tu evidencia que tu material que usas tú como profesional está dando fe que efectivamente es el correcto, ¿ya? Eh, bueno, en los muretes también, ¿no? Hay que enseñar las propiedades físicas de densidad y también de mecánica, que es la resistencia a la compresión diagonal o corte. De otro lado, también, chicos, mencionarles, ¿no? Las propiedades de la albañilería, ¿no? Referente a las propiedades de la albañilería, que eso también es algo que ustedes deberían de siempre estar ahí empapados, nos dice la norma 070 que los ladrillos de arcilla, por ejemplo, o la materia prima que se hace con arcilla, nos dice que su denominación, o las albañilerías que se hacen con arcilla en todo caso, su denominación es quincón artesanal, quincón industrial y rejilla industrial. La unidad de albañilería, si los ladrillos deberían de tener una resistencia, miren, mínima de 55 kilos centímetros cuadrados, ¿ya? Claro,
De los 10 ladrillos, chicos, ustedes ya prorratean, pues nos dice acá la norma, miren, nuevamente. Cinco de estas unidades se enseñan a compresión y cinco a absorción, pero en realidad ahí está un poco mal, ¿no? Porque debería ser cinco para lo que son propiedades físicas y tener cinco mecánicas, ¿no? Entonces en física sí está la variación, el alabeo y la absorción, y en mecánica está la resistencia, ¿no? Entonces, pero bueno. Entonces les decía que la resistencia que deben de ustedes, la resistencia es la propiedad más importante para mí, que es la mecánica, ¿no? Entonces, el reglamento, la norma 070 nos dice que la resistencia mínima que debe de cumplir un ladrillo artesanal es de 75 kilos. En lo que es las pilas, su resistencia debe ser mínimo 35 y murete 5.1. El quincón industrial debería de tener una resistencia mínima de 145, en lo que son las pilas 65 y los muretes 8.1, ¿no? Y así, sucesivamente, ¿no? Cada tipo de materia prima con su denominación correspondiente, en este cuadrito se puede observar su resistencia a la compresión mínima que tienen cada uno de estos, ¿no? Tanto los ladrillos como las pilas y los muretes. ¿Ya? Entonces, hasta allí algunas indicaciones, chicos, importantes, creo yo, para lo que son sus muros de albañilería. ¿Mm? Bien, ahora vamos a continuar con lo que es las obras de concreto armado, ¿sí? En cuanto a las obras, en cuanto a lo que son las obras de concreto armado, mencionarles que son aquellas partidas en las que están constituidas de concreto con la adición de la armadura de acero. Y en una edificación de albañilería confinada, por ejemplo, tenemos a las losas, a las columnas, ¿no? Tenemos también a las vigas, ¿no? Acá lo estamos mencionando, columnas, vigas, escaleras y también losas, ¿no? Entonces, estas como son partidas de concreto armado, pues están constituidas principalmente por concreto, metros cúbicos, encofrado y desencofrado, metros cuadrados y acero en kilogramos. Excepcionalmente, las losas están incluyendo los ladrillos o bloques huecos en la unidad de medida unidad. Bien, para lo que son las columnas, que es un elemento de concreto armado, sabemos que en albañilería se tiene que primero ejecutar el acero de las columnas, ¿no? El acero de las columnas se ha tenido que ya, o esa armadura de acero de las columnas se ha tenido que trabajar, ¿no? Anteriormente a su colocación se ha tenido que habilitar y una vez ya que se ha habilitado se ha colocado en la zanja para lo que es el cimiento corrido. Se ha tenido que aislar también el acero del suelo con unos recubrimientos, ¿no? Para que no esté en contacto directo con el suelo. Y luego que ya hemos colocado el acero en las columnas, haciendo la verificación del acero longitudinal y transversal, ¿no? Sabemos que los aceros longitudinales son los que van de forma vertical, ¿no? En lo que es una albañilería, principalmente se colocan varillas de media pulgada, la cantidad recomendada es de 4 porque solamente cumplen un trabajo de confinamiento, no cumplen un trabajo estructural, ¿no? De cargar, sino solo de confinar. Entonces basta con 4 varillas de media pulgada que coloquemos, salvo mejor parecer con su análisis estructural, qué sé yo, pero lo recomendable es eso porque están cumpliendo una función, vuelvo a repetir, de confinamiento. Entonces, se tiene que verificar tanto el acero longitudinal, que son los verticales, como el acero transversal, que son de los estribos. Y para ello también verificamos el estado, ¿no? Del acero, que si está oxidado o no, verificamos el diámetro del acero, la cantidad de elementos longitudinales, transversales, los espaciamientos, los dobleces, los recubrimientos, ¿no? Todo eso hay que chequear en la estructura de acero. Una vez que ya está habilitada totalmente la estructura de acero, se tiene que hacer el encofrado, ¿no? De esta columna. Para ello también tenemos que hacer la verificación de la madera, ¿no? Que se coloca. Y no solamente de la madera, sino de todo, digamos, de las tablas, ¿no? Que están acá de repente confinando a la columna, sino de sus elementos, ¿no? Conexos que tiene, como son, pues, digamos, los puntales, los barrotes, las estacas, ¿no? Puntales, barrotes, estacas, ¿no?
y los demás refuerzos, ¿no? Los puntales, sí, los puntales, los barrotes, eh, las estacas, las soleras, ¿no? Todo eso se tiene que verificar. ¿Y qué significa verificar, ¿no? Entonces, una de las cosas de campo prácticas que verificamos es su aplomo, o sea, que la columna esté totalmente vertical. Eso se hace con la plomada, ¿no? Y con nivel. Otra de las cosas que verificamos, chicos, es los refuerzos, porque si no colocamos los refuerzos en sus dimensiones, pues puede ser que al ingresar el concreto en la columna se abra este encofrado, ¿no? Puede ser que se abra y el concreto se pierda. Por eso que hay que verificar la hermeticidad de este encofrado, que esté bien amarrado y que también se coloquen los elementos este, en función a las recomendaciones tal vez de Capeco, porque esto se diseña, ¿no? Esto se diseña, el saber cada cuánto van estos barrotes, cuántos puntales debo de colocar, ¿no? Todo eso, chicos. Y básicamente aquí, por ejemplo, ¿desde dónde se coge una columna? En una edificación de albañilería confinada. ¿Desde dónde? Desde el nivel fondo de cimentación, no, desde ahí no se hace el encofrado, desde ahí no se hace el encofrado. En una albañilería confinada, el encofrado de la columna se hace desde el sobrecimiento, desde la parte superior del sobrecimiento. Desde ahí encoframos hasta la parte inferior de la viga. ¿Ya? Desde ahí se encofra. Porque ya la columna, escúcheme, está empotrada, ¿no? O sea, esa columna, cuando se ingresó al cimiento corrido, ahí hay concreto ciclopio. O sea, la columna está empotrada en toda su altura del cimiento corrido. Porque en sí, no es que la columna va a transmitir carga, la columna está cofinando y se está amarrando y se está, por decir, empotrando en el cimiento. Entonces, ¿qué es lo que voy a encofrar? Desde la parte superior del sobrecimiento hasta arriba, ¿sí? Hasta arriba. Entonces, eso para que tengan un poquito, perdón, desde el cimiento. Disculpen, chicos. Es desde el cimiento corrido. Es desde el cimiento corrido, disculpen. No es desde el sobrecimiento, sino desde el cimiento corrido. Porque donde hay, en albañilería confinada, donde hay columna, corto sobrecimiento. ¿No es cierto? Eso lo hablábamos acá. Miren. Acá le voy a pegar esta imagen que justamente les hablaba en lo que son sobrecimientos. Aquí, ¿no? Aquí. Esto les voy a por acá, chicos. A ver, discúlpenme, ahí se me fue ahí. A ver, esto. ¿Ya? Ahora sí, ¿verdad? ¿Desde dónde van a encofrar, chicos? Desde la parte superior del cimiento, ¿no? Porque esto que está acá es el sobrecimiento. Esto que está acá es el cimiento corrido, ¿ya? Del cimiento para arriba lleva otra resistencia concreta. Claro, es por eso que acá, la columna, como ya les decía, no podemos atravesar el sobrecimiento de la columna porque esto es otra resistencia y la columna es otra resistencia. Y así fuera la misma resistencia, ¿no? Es por el tema de, vamos a decir, pues la uniformidad de la columna. Vamos a crear problemas estructurales si yo lo hago desde encima del sobrecimiento. ¿No? Así sea la misma dosificación, así sea la misma resistencia, yo no puedo hacerlo de ahí porque ya estaría como que haciéndola vulnerable a mi columna, colocando como, es como que si lo colocaras encima de un apoyo y no trabajaría adecuadamente, chicos, porque quieras o no, acá hay una separación. Entonces, por eso lo que se recomienda aquí es que sea desde, claro, debe ser un elemento, pues, digamos, continuo, único, y una columna desde la parte superior del cimiento corrido hasta la parte inferior de la viga, chicos, ¿no? Este es el cimiento corrido y desde ahí se está encofrando, ¿ya?
Hay que preparar también el concreto para su disposición en el elemento estructural, verificar dosificaciones, el uso de la vibradora, dimensiones, ¿sí? Ahora, en cuanto a las dosificaciones, por lo general las columnas tienen una resistencia de 210 kilos centímetro cuadrado. Es una de las, es una de las dosificaciones más empleadas. Entonces, para esa dosificación, ya, para esa dosificación, eh, para esa resistencia, perdón, su dosificación típica es de 1,2,2. ¿Ya? Entonces, lo que les voy a recomendar, y es lo mismo que también, a ver, ojalá que por acá lo tenga, chicos, y es lo mismo que también se hace para los demás elementos estructurales, ¿ya? A ver, ojalá lo tenga por aquí. Um, mm, referente a los diseños de mezcla. No lo tengo aquí a la mano, me parece, chicos, pero bueno, les voy a explicar lo siguiente, ¿sí? Por eso les estoy diciendo, ¿no? El encofrado se va a dar desde la parte superior del cimiento corrido, ¿no? Hasta la parte inferior. Ahora, vamos a suponer, ya acá, por lo general, los concretos de las columnas, y así como la viga, losa, escalera, 210 la resistencia. Esto significa que la dosificación es 1,2,2, ¿ya? Es 1,2. Es 1,2,2, ¿ya? Por lo general, ¿no? Pero eso se tiene que hacer un diseño de mezcla, ¿no? Yo no puedo decir que siempre va a ser eso, se hace un diseño de mezcla, pero en líneas generales, ¿ya? La dosificación va a ser esa, típica, ¿ya? Dosificación típica. Ujú. Bien, entonces para esta dosificación, chicos, ustedes en obra tienen que cuidar mucho esto, su dosificación. Cuando ustedes van a preparar su concreto, cuiden mucho su dosificación. Tal vez en otro momento, cuando ustedes hagan diseño de mezcla, será 1, 2,3, 2,5, no lo sé, esto va a variar. Ustedes saben que el diseño de mezcla es único para cada obra, porque esto depende de las propiedades de los agregados y las canteras de un lugar no son iguales a la otra cantera. Y eso particulariza el diseño de mezcla, por más que sea la misma resistencia. ¿Mm? Entonces, en el caso ustedes tengan una dosificación de 1,2,2, entonces ustedes deben de saber que eso significa un pie cúbico de cemento, 2 pies cúbicos de hormigón y 2 pies cúbicos de, perdón. Ya estoy con sueño, creo, chicos. De arena, esto es un pie cúbico de cemento, 2 pies cúbicos de arena gruesa. Ya, a ver. Y 2 pies cúbicos de piedra chancada. Acá, un pie cúbico de cemento, 2 pies cúbicos de arena gruesa y 2 pies cúbicos de piedra chancada. Esa es la dosificación 1,2,2. Eso significa, ¿ya? Uno de cemento, dos de arena y dos de piedra. Pero eso, digamos, no es que esté solitario, sean datos así nada más. Esto es un pie cúbico, sino que está como que invisible. Esto es un pie cúbico, no sé de qué, pero ahí está, ¿no? Es la unidad, ¿no es cierto? Esa es la unidad. Un pie cúbico, esto es 2 pie cúbico, ¿no? Y el otro es también 2 pie cúbico, ¿no? Es por eso que acá en el caso que se trata de concreto armado, es un pie cúbico de cemento, 2 pies cúbicos de arena gruesa y 2 pies cúbicos de piedra chancada. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder nosotros garantizar la calidad del concreto en su fabricación? Estoy hablando en el caso ustedes lo fabriquen en campo, porque puede que ustedes también les traigan concreto premezclado. Listo, ya, solamente pide su certificado de calidad.
pero en el caso lo fabrican en obra. ¿Mm? Entonces sabemos que un pie cúbico, chicos, es equivalente a una bolsa de cemento en volumen, ¿correcto? Entonces, referente a eso, nosotros les aconsejo que trabajen con su unidad o con su, digamos, con su molde de cubicación, ¿no? Que su molde de cubicación sea un balde de aceite, ¿no? De 18 litros. Esos baldes de aceite de 18 litros de plástico, eso les recomiendo que sea su molde de cubicación. O si quieren hacerse su cajita de madera de un pie cúbico, bueno, se hace, ¿no? Pero bueno, una cosa más práctica es trabajar con esos baldes de plástico de aceite de 18 litros. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Como tú sabes que en volumen un pie cúbico es igual a una bolsa de cemento, vas a vaciar esta bolsa de cemento a estos baldes. Y tal vez vas a salirte con eso un poquito de equivalencia, decir que un pie cúbico, sabiendo que es igual a una bolsa de cemento, te da dos baldes, dos baldes, ¿no? Un pie cúbico te da igual a dos baldes. Entonces tú agregas esta bolsa de cemento, lo vacías a un balde y te vas a dar cuenta si llena dos baldes o llena un balde y medio. Vamos a suponer que esta bolsa de cemento llenó dos baldes. Entonces un pie cúbico es igual a dos baldes. Por lo tanto, manejando siempre un pie cúbico de cemento será igual a 2 por 2, 4, mejor dicho acá. Por cada bolsa de cemento, que eso es un pie cúbico, sabemos, que vamos a vaciar dos por dos, cuatro baldes de arena gruesa y cuatro baldes de piedra chancada. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? Entonces, de esa manera, chicos. Si más adelante tienen 132, 144, no sé, cualquier dato en lo que es dosificación, ustedes pueden hacerlo de esa manera de tal forma que garanticen la calidad. La dosificación te sirve para que tú garantices la calidad de la receta. ¿Cuánto por cuánto debes agregar para que no salga diferente, ¿no? Tal vez con otras propiedades. Ya chicos, entonces de esa manera ustedes van a preparar su concreto y así es un concreto premezclado como digo diferente, ¿no? Porque ahí se tendrá que pedir el certificado de calidad y hacer sus ensayos correspondientes. Ahora, una vez que hemos terminado de revisar ese concreto, ya sometemos a los ensayos, ¿no? De trabajabilidad con la prueba del SLAM para ver su rendimiento, ¿ya? Y también trabajamos con los muestreos en las probetitas para poder hacer el ensayo de la resistencia a la compresión, ¿no? El agua más o menos es la mitad de lo que se tiene para la piedra y arena, ¿no? Dos baldes más o menos, una y media, dos baldes, ¿ya? Y claro, acá aproximadamente para lo que es un concreto armado es de media pulgada, tres cuartos, ¿no? Ese es el diámetro que utilizamos para un concreto armado. Bien, entonces les decía que referente a lo que es los ensayos hay que hacerlos para demostrar efectivamente que ese concreto, ¿no? Tiene esa calidad en la cual hemos diseñado, ¿no? Se supone que a los 28 días ya debería de tener ese valor de diseño, mínimamente, ¿ya? Para las vigas pasa lo mismo, tanto las columnas como vigas, como losas y como las escaleras tienen ese mismo común denominador. Van a tener que trabajarse primero el acero, luego el encofrado y luego lo que es el concreto, ¿no? En lo que son las vigas, por ejemplo, sabemos que en una albañilería confinada las vigas se encofran paralelamente a las losas, ¿no? Y que las vigas, en el caso de la albañilería va a ser todo lo que esté sobre el muro, ¿no? Todo lo que esté sobre el muro va a ser las vigas. Bueno, y tenemos las losas que van entre las vigas. Hay vigas chatas, hay vigas peraltadas, ¿no? Por lo general, las vigas,
que se colocan en la edificación de albañilería son chatas, ¿no? Eso por lo general. Y también igual, ¿no? Acá hay que verificar en primer lugar el acero, que tenga el diámetro indicado en los planos, que no esté oxidado, que tenga la cantidad que dice el plano en cuanto a al acero longitudinal y transversal, los recubrimientos, los traslapes, dobleces, toda esa información. Por ejemplo, chicos, toda esa información está en el reglamento, ¿no? En el Reglamento Nacional de Edificaciones, en la norma pues 060 concreto armado, ahí está toda esa información, ¿no? Que ustedes necesitan para que puedan hacer esta verificación del proceso constructivo, ¿no? Y luego ya el encofrado igual hay que verificar que esté una madera en buen estado, hay que verificar la separación de sus elementos, ¿no? Para que también el concreto salga en su espesor, ¿no? En todas sus dimensiones que ya se refiere, ¿ya? Bien, entonces miren por ahí un poquito hay que tomar en cuenta ello. Algo acá importante también que hay que trabajar en viga en los traslapes. Y estos traslapes van a estar en función a sus diámetros. Y eso nuevamente refiero, lo van a encontrar ustedes en su norma E060, ¿no? Ahí van a encontrar esa información para que ustedes puedan un poquito también personalizar esto, ¿ya? En cuanto a lo que son las losas aligeradas, es uno de los tipos de losas. Tenemos otros tipos. Tenemos losas, un ratito, chicas. Bien. Tenemos losas que son aligeradas, tenemos losas que son macizas, tenemos losas que son nervadas, tenemos losas también que son encasetonadas, ¿no? En este caso específico de las albañilerías confinadas, estamos considerando este, estamos considerando las losas aligeradas, ¿no? En el caso de las albañilerías, porque lo que se quiere acá, jóvenes, es que carguemos menos pesos a la vivienda, ¿no? Entonces, una de las, digamos, de los tipos de losas que cargan menos pesos es las aligeradas, ¿no? Y encima, ¿no? A veces incluyen, en vez del ladrillo de arcilla, el ladrillo tecnopor para aliviar más el peso a la edificación, ¿no? En este caso, estamos viendo las losas aligeradas convencionales. Estas losas están constituidas por viguetas de concreto armado y incorporación de elementos livianos de relleno, como son el ladrillo de arcilla o ladrillo de tecnopor, ¿no? Como refiere el proyecto. Estos ladrillos van a servir para, por decir, nivelar esos vacíos que se generan entre vigueta y vigueta, ¿no? Y para conseguir un cielo raso uniforme. Las losas aligeradas, como ya los mencioné, están constituidas de las viguetas de concreto armado que tienen acero, positivo, negativo, y también los ladrillos de techo, ¿no? Que también son de diferentes alturas, dependiendo de las espesuras de losa, ¿no? Para que la viga y la losa trabajen como un solo elemento y efectivamente se tenga esta resistencia, deben de ser llenadas y armadas en conjunto, losas y viga, ya que si la viga se hace en diferentes momentos que la losa, cuando se produzca un movimiento sísmico, va a tenerse esta consecuencia de que ambas se muevan en direcciones diferentes y de esta manera las vigas causen, ¿no? O fallen. Sabemos que las losas van entre vigas, ¿no? Las losas deben estar debidamente confinadas por vigas. No se pueden observar los ladrillos, ¿no? De una forma directa. Los ladrillos tienen que estar confinados por las vigas. Por la losa, en su defecto, como indica ahí, va entre vigas. Se utilizan losas aligeradas de 20 centímetros de espesor para techos o para techar ambientes de hasta 4,5 metros de largo. Los ladrillos de techo deben de estar perfectamente alineados y la losa debe de estar bien nivelada. Aquí tenemos, por ejemplo, un paño, por decir de una manera, que está constituida, ¿no? O una losa aligerada que está constituida
por los ladrillos de techo. Vemos que estos están en una dirección, estos son losas aligeradas en una dirección, que quiere decir que las viguetas irán en solamente ese sentido. Entonces tenemos acá la viga, todo esto es lo que está bordeando esta losita, está la viga. Luego tenemos ladrillo, vigueta, ladrillo, vigueta, ladrillo, ¿no? Las viguetas van entre los ladrillos, ¿no? Son los que confinen en este caso a los ladrillos y son los que le dan la resistencia pues a la losa, ¿no? Y luego tenemos acá la viga también, ¿ya? Igual acá, viga, ladrillo, vigueta, ladrillo y así sucesivamente, ¿no? En este caso vemos también a una losa aligerada que está constituida por su ladrillo de techo. En este caso tiene viguetas pretensadas, donde se están igual si tienen los aceros de temperatura, cero positivo o negativo. Estos son las viguetas, ¿no? Tenemos vigueta, ¿no? Vigueta, y estos son los ladrillos. Vemos las cajas octogonales, ¿ya? Que se colocan en ladrillos, eso es un buen proceso constructivo. Vemos acá los dados de recubrimiento de 2 centímetros de espesor, son los que están aislando los ladrillos de los aceros de temperatura. Acá están las tuberías de luz también, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el proceso constructivo, los aceros de temperatura no deben de ir directo sobre los ladrillos del techo. Eso es un mal proceso constructivo. ¿Qué se hace? Se aísla. Entonces, separo mis aceros de temperatura de los ladrillos con un ladrito de recubrimiento de 2 centímetros, ¿no? También en este caso el proceso es que sus cajas octogonales no vayan en viguetas, o sino aquí en los ladrillos, ¿ya? Y bueno, básicamente por ahí. También vemos acá que esta es una viñeta, por ejemplo, como ya lo hemos visto en otras imágenes. Estas son las viguetas que van en la losa ligera, ¿no? Vigueta, ladrillo. Entonces, en cuanto a lo que es la vigueta, tiene cero positivo en la parte de abajo y tiene cero negativo en la parte de arriba, ¿no? Y estos son los que le dan la resistencia en realidad a la losa, más la losita de 5 centímetros que se coloca sobre los ladrillos, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, las viguetas son de 10 centímetros de ancho, ¿no? 10 centímetros de ancho, ladrillo, 10 centímetros de ancho, ladrillo. Y luego tenemos la altura del ladrillo y sobre esta altura del ladrillo tenemos esa losita de concreto, ¿no? Como ya referí, las viguetas tienen acero positivo y negativo, ¿no? Y también sus aceros positivos que van en la parte de abajo tienen que estar con los daditos para que ese acero no tope directamente en el encofrado, ¿sí? Bien, acá tenemos los bastones y que son los que están en la parte acá de estos aceros, ¿no? Son los bastones y también los balancines, ¿no? Que se colocan aquí, son porciones de acero, tanto de los extremos como de la parte pues central. Bien, en cuanto al proceso constructivo, decimos que primero se va a hacer concreto para las vigas, luego las viguetas y posteriormente la losa, ¿no? Posteriormente la losa. En cuanto un poquito más a este tema del proceso constructivo, importante mencionarles que aquí se deben en la losa aligerada, miren, es una partida muy importante porque acá se colocan las instalaciones sanitarias, las instalaciones eléctricas, ¿no? Aquí van, bueno, el tema también de las vigas, o sea, hay muchos elementos en realidad que nosotros colocamos ahí porque es el único lugar donde lo podemos hacer. Un poquito lo dificultoso son en cuanto a las redes de desagüe y montantes de ventilación. Entonces, según el manual de aceros Arequipa, nos dice que se deben tomar precauciones, sobre todo con las tuberías de desagüe, para evitar que estas tuberías atraviesen las viguetas, que son lo que le dan resistencia a la losa, y de esta manera cortan continuidad y resistencia. Entonces, lo que se recomienda ante eso es que ustedes no hagan mucho recorrido de las tuberías de desagüe. Sabemos que las tuberías de desagüe van en la losa y tienen que manejarse con pendiente. Entonces, ustedes van a poner, por ejemplo, han tenido sus servicios higiénicos en el primer nivel en un punto y ahora se van a tirar para el otro extremo colocando otro servicio higiénico. Entonces, imagínense el recorrido de las tuberías que van a hacer.
¿no? O de repente, quieren, no sé, trasladar de un punto extremo al punto medio, ¿no? Entonces traten que ese recorrido sea lo menos posible, porque ustedes es como que si estuvieran colocando puro tubos en la losa, ¿no? Por eso les digo, traten de ser estratégicos con su arquitectura de las instalaciones sanitarias. Si saben que van a afectar a la losa con las tuberías, entonces traten de colocarlo esto sobre los servicios higiénicos de los primeros niveles, ¿no? Para que aprovechen esa montante, o sea, para que coloquen solamente una montante, mejor dicho, y ahí jalen las aguas residuales y ya no tengan que hacer tanto recorrido dentro de la losa misma, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? No es que ustedes, ya tengo un baño en el otro extremo y voy a llevar con una tubería a la montante del otro extremo. Eso no tiene sentido. Estoy debilitando la losa, aparte por la pendiente, ¿no? Saben que las tuberías de desagüe funcionan con pendiente, ¿no? Ahí no estoy como en terreno natural que puedo profundizar, ¿no? Aquí estoy atravesando losa, ¿no? Que tiene ladrillo de techo, viguetas, vigas, y eso dificulta. Lo recomendable es que en todo caso se hagan losas macizas. En el caso veamos que, por ejemplo, en el baño se está colocando mucha tubería y se está dificultando, entonces hacer esas, donde están los bañitos, su losa maciza, ¿no? Para que de esa manera, pues, no perjudiquen estructuralmente a ese elemento. También les decía que tratemos de cuidar las losas, principalmente en el tema de la colocación de las cajas octogonales, que estas no vayan en liguetas sino que vayan en los ladrillos de techo donde ahí no afecta nada. En cuanto a la colocación de los tubos de luz, se recomienda que primero vaya el acero de temperatura y segundo los tuberías de luz. El tubo de luz deberá ir debajo del acero de temperatura porque el concreto trabaja mejor a compresión y al colocar el tubo de luz debajo del acero de temperatura estará trabajando solo a tracción uniforme. Entonces, primero, o sea, debajo colocamos los aceros, colocamos, perdón, las tuberías y encima colocamos el acero de temperatura, ¿no? Bueno, hay otras consideraciones, por ejemplo, la norma 070 del Reglamento Nacional de Edificaciones nos dice que la parte recta de la longitud del anclaje del refuerzo vertical deberá penetrar en el interior de la viga solera o cimentación, no se permitirá montar su doblez directamente sobre la última hilada del muro, ¿no? Estas son un poco las indicaciones. Eh, También que el acero de temperatura eh, bueno, sobre el ladrillo, pero manejando, como les dije, ese aislamiento, ¿no? Y esto es algo que también la norma nos habla mucho en cuanto a los empalmes. Miren, jóvenes, hay que empalmar que el acero de las vigas de la parte superior vayan al centro y la parte inferior al extremo inferior, ¿no? Empalme inferior a los extremos. ¿Ya? Esa es un poquito la recomendación también. Referente a lo que son las escaleras, también, al igual que todos los elementos de concreto armado son importantes, ¿no? Son básicamente, pues en escalera tenemos que tener mucho cuidado porque son los que van a vincular los planos de distintos niveles, ¿no? Para eso también, como ya manifesté, acá vamos a trabajar las partidas de acero, de encofrado y concreto, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, en lo que son escaleras, primero vamos a hacer el encofrado de lo que es la losa, luego el acero, ¿no? Y luego vamos a hacer el tema del concreto, ¿no? Decimos básicamente que lo que se tiene que trabajar es de forma monolítica, escalera, viga, ¿no? Y losa. Saben que la escalera es una losa maciza, ¿verdad? Entonces todo lo tenemos que trabajar en conjunto para que no haya falles, sobre todo en la escalera, ¿no? Porque si yo lo hago en tiempos diferentes, voy a generar también como que una división aquí, una junta, ¿no? Y por ahí es donde se tiene la debilidad en estos elementos estructurales, sobre todo cuando hay sismo, porque cuando no hay sismo no hay nada, ¿no? Todo está bien. Entonces es por eso que se recomienda que todo se haga de forma monolítica, ¿no? Hay algunos controles que es importante poder realizarlos, ¿ya? Em, claro, las escaleras, me olvidé, pues tienen
dependiendo de sus tramos, tienen descansos y tienen sus puntos de anclaje, ¿no? Pues si fuera, por ejemplo, un solo tramo, tendríamos la zapata, es un primer punto de anclaje, y la viga chata es otro punto de anclaje. Pero en el caso, eso si fuera un solo tramo. En el caso fueran de tres tramos, bueno, se tiene que incluir, ¿no? Aquí en lo que es el muro, se tiene que amarrar en algún lugar, en este caso es en el muro, ¿no? Y se tiene que ingresar esta losita para que de esta manera se pueda dar la culminación de esta escalera de dos tramos. En cuanto a los controles, algo de esto ya les mencioné. Les decía que cuando nosotros fabricamos concreto, sobre todo en ese contexto de fabricación del concreto en campo, tenemos que hacerlo de calidad. Y la manera de fabricar un concreto de calidad es partiendo de la información de su dosificación. Como ya les decía, ¿no? La dosificación es la que me permite hacer, o mejor dicho, cumplir con el control de calidad. La dosificación. Entonces, esto también ya les expliqué. Les decía que si mi dosificación de un concreto 210 es 1,22, que es lo más típico, cemento, arena y piedra, se tiene que eso vaciar a un balde de aceite, que es lo más idóneo, y de esta manera sacar equivalencia, ¿no? Esto ya les mencioné. En cuanto al control de los encofrados, también, cumpliendo lo que dice el Reglamento Nacional de Edificaciones, el tiempo de desencofrado de los elementos estructurales, nos dice que deben ser muros, se desencofra a las 12 horas, columna a las 12 horas, el costado de las vigas 12 horas. Referente a, a la disposición de las vigas para lo que es el tema del desencofrado, por ejemplo, nos dice si las vigas tienen una longitud menor a 3 metros y la carga viva es mayor a la carga muerta, será de 4 días. Cuando la carga viva sea menor a la carga muerta, 7 días. En cuanto a la longitud, esto ya es de la parte, pues, ya de metrado de cargas, ¿no? En cuanto a la longitud que tenga la viga de entre 3 a 6 metros, ¿no? Cuando la carga viva sea mayor a la carga muerta, 7 días, y cuando la carga viva sea menor a la carga muerta, 14 días. Y si es que tenemos vigas mayores a 6 metros, se tendrá el tiempo de desencofrar 14 días cuando la carga viva sea mayor a la carga muerta y 21 días cuando la carga viva sea menor a la carga muerta. Para las losas pasa lo mismo, hay un cuadro en función a las longitudes que tengan estas losas, y también cuando la carga viva es mayor a la carga muerta o viceversa, ¿no? Este es un cuadrito también referente al control de encofrados. En referente al control de acero, ya les mencionaba que hay que verificar los dobleces, los recubrimientos, lo que ya le venía mencionando, ¿no? El espaciamiento. Por ejemplo, acá, para lo que es la longitud de empalme, ¿ya? Se recomienda que en el caso de la viga, el empalme sea en la parte superior, ¿no? Y al centro. Y esta longitud va a tener que ser en función a estos cuadros. Por ejemplo, si el acero de media, 60 centímetros debería ser el empalme. Y en la parte de abajo, en la parte inferior, deberá ser a los extremos. En este caso se está colocando este extremo. ¿Ya? ¿Y cuánto debe ser este empalme? También será en función al diámetro, para que me garantice que eso va a seguir funcionando con un solo elemento. Aquí tenemos un cuadro un poquito más exacto del Reglamento Nacional de Edificaciones, donde nos menciona cuáles son los valores de empalme, es decir, valores de M, en función a la altura de la viga o peralte de la viga y también del diámetro del acero. Por ejemplo, si nuestro acero es de media pulgada y y quiero saber cuánto se refuerza diré, el empalme en el refuerzo inferior, entonces, ¿será cuántos? 45. Pero ¿qué pasa con el refuerzo superior? Me dice si la altura, en la inicial no hay altura, es cualquier altura, ¿no? O peralte de la viga. En cambio, en el refuerzo superior, ¿no? Me dice si es que la altura, el H, es menor que 30, entonces ahí será 45. Y si es que es mayor que 30, 60, ¿no? Nos da esos parámetros de los valores de M. Bueno, también aquí hay que un poquito garantizar cuando se hace el estribamiento de la viga, su zona de confinamiento. Cuando dice que esta zona de confinamiento será 2 veces la altura de la viga, ¿no? Acá está la longitud de doblez, ¿no? Que también el reglamento nos habla, acá 12 veces el diámetro de la varilla.
Acá 6 veces el diámetro de la varilla para varillas número 3 al 5 y 12 veces el diámetro de la varilla para varillas número 6 al 8. También los recubrimientos, hay que observar recubrimientos, según la norma 070 nos da estos espesores en función al tipo de elemento, ¿no? Por ejemplo, para la viga solera, 2 centímetros es su recubrimiento. Para, a ver, columnas de muros portantes, 2 centímetros, ¿no? También dice, debemos revisar que las armaduras de acero no estén topando con los encofrados. Y de esta manera, pues se tiene que hacer colocando los recubrimientos en lo que refiere, pues, la norma. Bien, esos chicos, básicamente un poquito de los alcances, ¿no? Para que ustedes lo manejen en cuanto al proceso constructivo de las edificaciones del tipo albañilería, pues confinada, ¿verdad? Bien, nos queda 10 minutitos, jóvenes, para que puedan hacer sus preguntas, sus consultas. No sé si la empresa está ahí para que me apoye o lo hago yo sola. Claro que sí, ingeniera. A ver, por favor, le habilitamos a Carlos para que pueda realizar su pregunta. Buenas noches, ingeniera. Sí, buenas noches, Carlos. Eh, ¿A qué distancia la columna recomendaría el traslape? O sea, ya sé la medida, pero para el segundo nivel dejar las mechas. Ah, ¿A eso, qué distancia la claro. columna? ¿A qué distancia? En realidad, Carlos, tenemos que cumplir igual con lo que son los empalmes. En cuanto a lo que son empalmes, no nos dice empalme para un primer o segundo nivel. Solamente el empalme, la longitud que se debe garantizar, está en función del diámetro. Pero por seguridad en los segundos niveles, colocan a veces 20 a 30 centímetros más de lo que me dice la norma. Por ejemplo, en media pulgada, ¿no? El diámetro, que sea 60 centímetros, ¿no? Suelen dejar por seguridad, pero no es porque lo necesiten, porque bueno, se sienten a veces más tranquilos, dándole un poquito más, dimensión, pero en realidad la norma es la norma. Ustedes saben que básicamente sus datos ya están comprobados, ¿no? Y ellos simplemente te van a dar ese valor en función al diámetro. Vuelvo a repetirte, no en función a lo que son niveles. Entonces se respeta la longitud de desarrollo en cualquier Sí, distancia, la cosa que sea la medida. cumplimiento del diámetro, así es. Hay otra consulta sobre los ladrillos para aleros, siempre es pandereta, así lleven ventanas, todo, no se puede poner 18 huecos por el peso. O, Sí, también se pueden poner 18 huecos, incluso cuando hubo un sismo en Lima, no me acuerdo en qué año, la Universidad Nacional de Ingeniería tiene su centro que es el CIFNIT de investigación sísmica. Y en ese tiempo me acuerdo que el ingeniero incluso recomendaba que ya no se utilicen panderetas, ¿no? Así sea para los segundos niveles, que sean solamente 18 huecos. ¿Por qué? Porque pandereta en realidad tiene una resistencia muy baja, ¿no? Y entonces ante estos eventos sísmicos no ayudan mucho, pero también va a depender que ustedes saben que antes de ejecutar tenemos que hacer toda la parte del diseño, ¿no? Entonces usted corrobora que con ese ladrillo va a tener un buen comportamiento, entonces podría utilizarlo, ¿no? La norma no le restringe. pero recomendación para aleros, Bueno, para alero podría, pero también para lo que son los aleros y quiere levantar muro, ¿no? Sobre los aleros, eso me estás sí, indicando. es como un balcón, un pasadizo, pero en toda esa recta van ventanales. Ya. Sí, podría ser pandereta, pero recuerda que igual hay que hacer el confinamiento, ¿no? A esos muros, por más que vayan a ir igualito, hay que hacer sus Pero una viga de confinamientos. amarre todo el largo. Sí, sí. Y sus, Pero- sus columnitas y sus vigas, igual confinamos, porque si no, ante un sismo lo primero que va a caer. ya, gracias. ¿Ya? Ok. Por favor, le habilitamos a Freddy. Freddy, puedes hacer tu consulta. Inge, buenas noches. Sí, buenas noches. Que tengo una consulta respecto al phaser, como le denominan ustedes. Eh, Según tengo conocimiento, debería ser todo aporticado los espacios, los vanos de las puertas y ventanas, ¿cierto? Y en la cual usted nos aclaraba que debíamos de tener
un sistema de aislamiento, o, o más que aislamiento, era una junta de dilatación, para que de esa Ujú, manera no tengamos fallas por corte, ¿sí? Ok. ujú, así es. ¿Cuál es el procedimiento correcto? ¿Sería hacer o sea, aporticar esos espacios o hacer el procedimiento que usted nos explicaba en este momento? A ver, cuando nosotros concebimos una edificación, lo primero que vamos a tener que definir es el tipo de edificación, ¿no? Entonces, sabemos que hay tres tipos de edificaciones: las albañilerías confinadas, las aporticadas y las mixtas son iguales. Entonces, cada una de estas tiene sus propias características, su propia forma de construir, ¿no? Una diferente que la otra. Incluso las normas, ¿no? Que tenemos que aplicar. Hay normas que son generales y hay unas que se particularizarán para cada uno de estos aspectos, ¿no? Ahora, en el caso usted decida porticar, y eso dependerá de la mecánica de suelos, del uso que le va a dar a la edificación, de la parte económica también. Usted evalúa esos aspectos y dice, bueno, para esta área, para estas condiciones de suelo y para el uso que le voy a dar a esta edificación y para el monto que se tiene de repente, digamos, dispuesto, voy a hacer aporticado. Entonces, una vez que usted decide que esa edificación va a porticarse, tendrá que concebirse, o sea, crearse así, ¿no? Y todo. O sea, ahora, en una porticada, si vas a colocar un muro, ese muro no conecta, ¿no? El muro no conecta a la columna o al pórtico, pero no por eso al murito lo voy a dejar abandonado, solamente a sentarlo. No, también hay que confinar ese murito. Tu estructura sigue siendo porticada. Tu elemento fundamental es el pórtico. Pero si yo voy a querer colocar un muro, por ejemplo, en el tema del FASAR, ¿no? En ese tipo de edificaciones yo tengo que aislar a ese murito. No puedo conectarlo al pórtico, ¿no? No, no se conecta. O sea, ustedes saben que en la mayoría sí, en los porticados no. Pero tengo que aislar de todas maneras al pórtico de lo que es ese murito. Ahora, eso es en cuanto a la estructura porticada. ¿Sí? Ahí no hay conexión, vuelvo a repetir, entre lo que es el muro y lo que es la columna. Ahí hay separación de esos, ¿no? Pero no por ello es que solamente levantas muro y ya, no, sino que se confina ese murito con columnetas. En albañilería confinada la situación es diferente, ¿no? Porque ahí sí se conecta muro con columna. Pero, ¿qué dice la norma? Ese es el principio. Pero, ¿qué pasa en los alféizar? Te dice. ¿Qué pasa ahí? Vemos que un murito es pequeño y el otro es principal, o sea, va desde el sobrecimiento hasta la parte inferior de la viga, ¿no? Es principal. Entonces, ¿qué pasa con el principal? Dentro del principal hay un alféizar, ¿no? Muro, alféizar y muro, como lo muestra en la imagen. Entonces nos dice la norma que no podemos conectarlos porque son dos muros que tienen diferentes rigideces. El muro principal tendrá una rigidez y el alféizar, ese murito bajo, tendrá otra rigidez. Y ante un sismo es como que va a haber un choque de rigideces. Y lógicamente el grande va a dañar al pequeño y ahí vienen las fallas. Es por eso que la norma recomienda que si tú ya trabajaste con albañilería, bueno, eso es tu albañilería, tú concíbela así, construyela así, pero en lo que es tu alféizar, en albañilería, es que tú, bueno, lo hagas con ese confinamiento. No es que tú digas, no es que tanto nos lancemos por el tema de que, a mí me conviene, no, porque todo es una concepción desde el inicio. Si tú ya decides hacer albañilería por X, Y, Z condición, así lo vas a trabajar y en lo que haya que tomar en cuenta lo de reglamento, indicación, proceso, lo harás. No sé si por ahí te entendí, estimado, ¿no? Ya. Bien, ya estamos llegando, creo que a los últimos minutos, chicos. A ver, ya para culminar, la última preguntita de Jesús para ya culminar, por favor. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches.
Mire, mi consulta era en las vigas de amarre para la bañería confinada, ¿se permite que los apuntalamientos en las juntas de los ladrillos y que no vayan los pies derechos directos hasta el suelo Claro, o al piso? sí, la norma también es 0,70 me parece. Nos refiere que en cuanto al encofrado que hagamos a la losa y a las vigas, esto se haga sobre la partida falso piso, ¿no? Para tener esta estabilidad de la losa, que es un elemento muy importante, que también tiene un peso específico, no nos recomienda, nos dice que debería hacerse el encofrado sobre el falso piso. Significa, como lo vimos en la secuencia lógica, que primero voy a hacer mi falso piso y luego voy a hacer el encofrado de las vigas y losas colocando el pie derecho y todos sus demás elementos, para que de esta manera no haya, vamos a decir, pues, el tema de asentamientos, ¿no? Entonces es lo que se quiere, que haya un elemento fijo, duro, entonces con las cargas que va a tener del concreto, sobre todo, no haya esos problemas que a veces se ven, ¿no? Que los techos se inundan. En ese sentido lo hace la norma y también para que salga un buen elemento pues estructural, ¿no? Mm, claro, mire, porque estamos supervisando la construcción de un camal y esto solamente tiene caminón de techo, no tiene aligerado, pero tiene las vigas de barre y encima tiene las vigas, las principales, sobre las que va a sentar encofrando las vigas de amarre que va en todo el perímetro. O sea, una parte de la viga va sentada sobre el muro y un pedazo queda libre, ¿no? Y Mm, eso que debería ir con pie derecho en contacto lo están anclando el pie derecho al muro de albañilería. Y una que ese muro es cara vista y están que lo mm, mm, logran. Y creo que claro, prácticamente el muro es el que va a soportar. Eh, claro. oye, no, Yo, no, no está, claro, yo eso no creo, está bien. sí, no está correcto. Para empezar, mira, lo que se recomienda es uniformidad, o sea, tú tienes muro y sobre eso tu viga y tu losa. Ujú. No tener vigas, Claro. muros y luego, o sea, el tema de dinteles que anteriormente lo conocían. Es uno solo, la uniformidad, y otro, lo bastante delicado que se está haciendo, es apoyando esos pies derechos en los muros, ¿no? Ahí se está haciendo un mal proceso constructivo vulnerando la norma, ¿no? Todo tiene que ser vertical y hacia el falso piso, no hacia el... ¿Y por qué se obligaron? Yo asumo de eso, porque están haciendo, pues, un mal proceso constructivo también con las vigas sobre el muro. No deberían hacer eso, ¿no? Si es que eso no lo hubieran hecho, no tendrían la necesidad de apoyar en el muro y dañar, pues, ¿no? Entonces ahí se tiene que corregir eso. Lee la norma No, 0,70 y 0,60, probablemente ahí vas a encontrar también algunos, vamos a decir, sustentos, ¿no? De lo que están haciendo es incorrecto. ok, gracias. Ok. Muy bien, gracias chicos. Ya hemos llegado, creo, al término de nuestra sesión número 2. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera. Le agradecemos el día de hoy por su participación y por compartir todos sus conocimientos con nuestros participantes. Esta sesión ha sido muy interesante y esperemos que también haya sido de gran agrado para todos nuestros participantes. Le agradecemos, ingeniera. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias. Gracias también. Para ya finalizar, por favor, recordarles que el día de hoy a las 11 de la noche se está habilitando su evaluación por 24 horas. Tienen hasta el día de mañana, ¿no? Hasta las 11 de la noche, por favor, es muy importante que ustedes puedan rendir su evaluación. Es una manera de ver su rendimiento también de ustedes, muy independientemente de que al final puedan certificarse o no, ¿no? Los materiales ya saben que se está compartiendo en los grupos de WhatsApp y también en la página web de COES Ingenieros en la opción de cursos, formación académica. Ustedes tienen ahí, pues, secciones, ¿no? Seleccionan el curso de asistente técnico en obras. Y
y pueden ingresar de esa manera. Ahí tienen los materiales, los videos, todo lo que necesitan. Pueden volver a repetir también el video para que ustedes puedan seguir practicando, aprendiendo, ¿no? Entonces, por favor, no se olviden de dar su evaluación el día de hoy. Nuestra próxima clase, ya vamos a ingresar a la segunda semana, es el día 24 de enero a las 9 de la noche. Por favor, estos son nuestros horarios. Gracias, Alexis, gracias, Franklin. Esperemos que les haya agradado este curso. Ya saben que en COIS Ingenieros, inspira tu mente y aprende sin límites. Por favor, ya para culminar, vamos a prender nuestras cámaras para poder realizar la fotografía respectiva, ¿ya? Para ya culminar. Gracias, Reiner, Araceli, Alejandro, Percy, Camila, Nelson, Edu, Sofía. Por favor, en interno, los colaboradores me ayudan a hacer la fotografía correspondiente. A ver, hacemos la fotografía correspondiente a la 1, a las 2 y a las 3. Gracias. Ya se hizo la fotografía respectiva. Recordarles, por favor, su evaluación. No se olviden de realizar. Está 24 horas habilitado a las 11 de la noche. Bueno, sin más preámbulos, buenas noches, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.